orar para comenzar la escuela dominical en esta mañana, pidiéndole al Señor que nuevamente sea con nosotros y nos acompañe para todo lo que vayamos a decir y a presentar, ¿no?, de parte de Él, como siempre lo hacemos, porque sabemos que cuando el Señor nos habla, nos envía de su palabra, ¿no? Nos envía de su carácter y de su santo consejo a su pueblo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe una vez más. Padre, en esta mañana venimos una vez más a ti, Señor, con corazones humildes, Señor, corazones que quieren reposar en ti, en tu palabra. Y por eso, Padre, venimos a congregarnos, para que tu palabra, Señor, sea expuesta en medio nuestro y que esa palabra, Señor, aplique en nuestras vidas y nos guíe, Señor, a toda verdad. Te damos gracias, Padre, porque cada vez que podemos separar este día, lo hacemos sabiendo de que tú te presentas, Señor, en medio de tu pueblo y que tu Santo Espíritu, Señor, nos habla. Por eso, Señor, una vez más queremos rogarte que tú seas quien nos dirija, Señor, en esta mañana. Que tú, por medio de esta escritura, Señor, revelada a tu pueblo, puedas aconsejar, dirigir, guiar, exhortar y, si es necesario, confrontar, Señor, con nuestras almas, para que podamos ser expuestos a tu verdad, Señor, y poder vivirla. Realmente necesitamos de ti, Señor, en todo momento. Sabemos que somos seres imperfectos, pecadores, que solamente estamos cubiertos por Cristo y por su sangre. Por eso, Señor, en sus méritos, venimos a presentar esta petición delante tuyo. Sé con nosotros en esta mañana, Señor, guíanos en todo, de principio a fin. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Los invito a que vayamos ahí al capítulo número 5, ahí en el Evangelio de Mateo. Estamos tratando este Sermón del Monte, de a poco vamos avanzando en cada uno de sus versículos y vamos viendo cómo el Señor en esta exposición fue dando bastantes principios claros, precisos, santos, en los cuales en los cuales el pueblo debiera andar. Y por supuesto, como siempre decimos, estos son consejos útiles para la iglesia también hoy día. No han dejado de ser porque han sido dados tiempo atrás. Hoy vamos a tratar los versículos del capítulo 5, desde el 21 hasta el versículo 26. Y vamos a hablar sobre un tema que tendría como título: la reconciliación preserva el corazón y edifica la iglesia. La reconciliación preserva el corazón y edifica a la iglesia. La semana anterior, nuestro hermano Javi trató los versículos del 17 al 20, pero en esta oportunidad Jesús toca un tema que es referente a la ira, pero que tiene una relación bastante cercana y directa con lo que veníamos escuchando en los versículos anteriores. El Señor venía tratando en cuanto a la obediencia, ¿no?, a su ley, a los principios fundamentales y generales de la palabra, pero también a los principios en cuanto a los mandamientos, ¿no?, a esa ley moral que nosotros conocemos. Y al hecho de que si la justicia de ellos no era mayor que la de los escribas y la de los fariseos, entonces no entrarían en el reino de los cielos. Con toda seguridad, cualquiera que viva por debajo de ese estándar no entraría o no entrará en el reino de los cielos. Y lo que el Señor estaba tratando de explicar y de dar a conocer era la profundidad de la ley, la profundidad que tenían esos mandamientos, ¿no?, que ellos conocían. Jesús de alguna manera le decía estas cosas porque esta gente o los fariseos que estaban ahí también
guardaban la ley, sí, pero de manera externa. La guardaban para el público, digamos, ¿no? Para que sea vista hacia los demás, por decirlo así. Y de una manera encima que era bastante distorsionada, ¿no? De los factores humanos y los factores humanos que ellos ponían como condiciones o como mandatos de hombres para cumplir. Bastantes costumbres había dentro de los mandamientos que ellos incluían para llevar adelante. Entonces el Señor lo que está haciendo con estas palabras es romper o querer romper esa equivocación o esa mala forma de interpretar los mandamientos del Señor y poner a esos mandamientos en un lugar preciso, entendiéndolo más cabalmente y más profundamente. De alguna manera, el Señor cierra diciendo en esos versículos, cuando dice, porque os digo, el versículo 20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si ustedes no entendieren esto que estoy diciendo, palabras del Señor, y solamente lo vivieran de manera fría o para la vista del público, esa no es la forma o esa no es la condición del corazón para entrar en el reino de los cielos. Entonces nosotros de estas palabras podemos entender que no se entra en el reino de los cielos siendo falso espiritualmente. No podemos o no podremos acceder al reino del Señor siendo hipócritas en nuestra manera de vivir, en nuestra espiritualidad. No hay forma, dice el Señor, que haya alguien que entre en su casa sin vivir su palabra de corazón, sin aplicarla en su vida de manera real, sin vivirla de manera real. Entonces, una vez que él termina de decir esto a continuación, ahora va a tocar un tema que trata directamente con el trato entre las personas. Las relaciones interpersonales. Va a hablar de la ira. Esa ira que muchas veces se da entre las personas. Cuando nosotros pensamos un poco en este tema, sabemos que es un tema candente. Que es un tema que generalmente como individuos vivimos y participamos de alguna manera en las relaciones entre las personas. O sea, es lógico y es común que así sea, porque vivimos en un mundo que está lleno de personas y a nuestro alrededor, en todo ámbito, estamos relacionados con las personas. Y sabemos cuán difícil es la relación entre las personas. Mantener una buena relación entre las personas no es sencillo. No es sencillo. El carácter influye, la conducta, los pensamientos y nuestra misma alma o el alma de cada persona es distinta en varios aspectos, distintos matices hay en cada una de ellas. Hasta incluso también están involucradas las costumbres de cada uno, el lugar desde donde vienen, con lo cual el trato y la relación entre las personas generalmente es difícil. Pero no solamente eso, sino que hay otro factor que nosotros conocemos muy bien, que es lo que declara la Biblia en casi toda su extensión, que es el pecado que hay en cada una de nuestras almas. Para que cuando esas relaciones deben darse, cultivarse o llevarse adelante de la mejor manera, ese pecado influye de tal manera que no nos permite relacionarnos de la mejor manera. Por lo tanto, Jesús va a tratar aquí un tema candente, un tema que generalmente se da, a veces no es expresado exteriormente, pero a veces este tema camina por dentro del alma de las personas.
Y el Señor conoce muy bien esto. Este tema es la ira, que se da en medio, o puede darse en medio de una relación cualquiera. En una relación de amistad, en una relación matrimonial, en una relación entre hermanos en la iglesia, en una relación laboral. En todo ámbito esto se puede dar, ¿no? Puede ser entre dos o más personas. Y también va a dar lugar el Señor a algunas consideraciones que son necesarias a tener en cuenta. Necesarias y santas, ¿no? Porque vienen de parte de Él respecto a este tema. Entonces vamos a leer, hermanos, si me acompañan ahí a la lectura en Mateo capítulo 5, a partir del versículo 21 en esta mañana. Vamos a leer hasta el 26. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay una ley que revela nuestro corazón, y esa ley es la transgresión casi permanente hacia Dios y todo lo que de Él proviene. Esto es lo que sucede en un corazón pecaminoso, en nuestras vidas, en la vida de todos en general. Tenemos pecado, todavía estamos luchando y batallando con muchos de ellos, pero eso es lo que generalmente revela nuestro corazón, ¿no? La transgresión. Esa es la triste realidad en la cual nosotros vivimos, es lo que somos, y por eso el Señor tiene que tratar este tema para que llegue en ese momento a quienes Él les estaba hablando, pero por supuesto que también es para nosotros, ¿no? Ahora Él lo va a tratar de una manera más profunda. No es un simple enojo, no es una simple ira, sino que Él va a ir más profundamente. Lo que esto trae como consecuencia, o cómo habría que tomarlo, cómo habría que vivirlo. La intención de Jesús así, aquí en este pasaje, es hacer que se vea claramente lo que hay más allá de un acto de homicidio, vamos a decir, para confrontar de alguna manera lo que reposa en el corazón. O sea, el acto del homicidio o de matar a alguien no llega antes de considerar algo que ya está reposando en el corazón durante mucho tiempo antes. No es que esa acción viene deliberadamente de un momento para el otro. Cuando antes hubo ira y enojo en el corazón. Por eso la intención del Señor es hacer ver claramente desde dónde provienen estas cosas. El Señor Jesús en este Sermón del Monte no nos está dando una ética nueva solamente. No está explicando de manera moral o dando un sermón de ese tipo, si bien están incluidos varios de los factores morales, no es ese el punto, o por lo menos el propósito final, sino que nos quiere mostrar la verdadera profundidad de cómo actúa un corazón pecaminoso
y en este caso también utilizando algo de la ley moral. Porque empieza diciendo, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Es uno de los mandamientos que nosotros conocemos muy bien y que respetamos y pretendemos vivir. Pero a veces lo encerramos en una cápsula del hecho de la acción pecaminosa de matar, en el hecho en sí, pero no tomamos en cuenta hasta dónde el Señor lleva la profundidad de ese hecho. Y a veces, sin llegar al hecho, ya es pecaminoso de por sí. La ley moral que el Señor nos da no solamente regula nuestras manos en el hecho de la acción, ¿no?, de llevar adelante el pecado, sino que lo que está haciendo es, o pretendiendo hacer, es discernir las intenciones del corazón. Va apuntando a eso, es lo que el Señor está diciendo, ¿no? Y es así como Dios revela nuestra necesidad absoluta de la gracia. Porque cuando nosotros empezamos a desarmar un poco cada uno de los mandamientos y viendo o pretendiendo ver cuál es el alcance de cada uno de ellos, cada vez más necesitamos de la gracia del Señor. Porque uno podría escudarse, por ejemplo, en esto que primero dice el Señor, dice, yo no he matado nunca a nadie, ni tengo la intención de hacerlo, y entonces pareciera que uno queda liberado de eso, ¿no? Yo no incurrí jamás en este mandamiento. O sea, no he pecado nunca contra este mandamiento y contra el Señor. Pero aquí Jesús va a explicar algo más profundo en donde nadie va a quedar exento de este mandato. Nadie, hermanos, queda exento de esto cuando lo vemos como Él lo ve. De alguna manera lo que Jesús quiere que se vea es que un corazón sin regeneración de parte del Espíritu del Señor siempre se va a inclinar a la ira, al desprecio y a la ruptura en las relaciones entre las personas. Y a veces me temo que muchos de aquellos que somos hijos de Dios nos mantenemos largas temporadas en una condición así, o similar a lo que el Señor va a decir o va a explicar en estos versículos. Entonces vamos a dividir estos 6 versículos en 3 grupos de 2. Vamos a ver primero el versículo 21 y 22 y vamos a tratar un tema, o el tema, de acuerdo a lo que viene en el contexto. El tema va a ser para estos 2 versículos un corazón homicida. Un corazón homicida, porque esto es lo que va a plantear. Dice el Señor, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando nosotros empezamos a ver esto que decanta del mandamiento frío, esto que fluye en la mente de Cristo, de ese mandamiento frío de 2 palabras solas, ahí empezamos a ver un poquito más la profundidad de lo que Él está pretendiendo decir. El Señor ahí está exponiendo la raíz del homicidio. Está mostrando cuál es la raíz o cuál es el factor que hace que se pueda desencadenar una muerte o un homicidio, ¿no? Y la raíz de esto es el corazón airado. El corazón airado. Cuando se dan las guerras entre países o entre continentes, eso parte de 2 o 3 personas que tienen un enojo extremo por alguna situación hacia otro, que generalmente la consecuencia la terminan pagando inocentes que nada quisieran tener que ver en esas guerras. Pero eso parte del enojo de 2 personas o más, en los cuales uno tiene en una posición, otro tiene en otra posición, se enfrentan entre sí y llevan a los países a las guerras. ¿De dónde provino todo eso?
Las razones pueden ser varias, territorios, riquezas, no hay problema. No es el punto por qué se están peleando, sino qué es lo que produce. Y lo que produce es ira y enojo. Y por eso los países entran en guerra. Esa es la base de llegar al pecado, la ira, ¿no? El corazón airado. Ahora, a no ser que sea por una cuestión completamente accidental, el homicidio siempre se basa en un enojo previo en el corazón para con alguien. No hay otro fundamento para llegar a ese pecado, a no ser que sea algo accidental. Y el Señor lo que está dando aquí es el diagnóstico exacto, ¿no? Del por qué este pecado se lleva adelante. Y es precisamente ese pensamiento que quiere llevar a los oyentes en ese sermón del monte y a nosotros en este libro. Ahora, ¿la ley ha cambiado? No, no ha cambiado. El Señor le dice, ¿oíste que fue dicho? Ustedes han oído, ¿no? Lo que fue dicho. Está citando el sexto mandamiento y refiriéndose a una de las aplicaciones que nosotros podemos encontrar en Éxodo 21. Podemos ir ahí un segundo, rápidamente. Porque él está diciendo, bueno, esto es lo que ustedes han escuchado, pero también hay una aplicación rápida en cuanto a lo que han escuchado. Hay unas leyes que había estipuladas sobre la violencia. La violencia que venía enraizada ¿en qué? En la ira, en el enojo, ¿no? Entonces cuando llegamos a Éxodo 21, el versículo 12, dice, da alguna apreciación un poco más clara o una aplicación. Dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Algo que el Señor permite, pero quizás no fue intencional. Pero en el 14 dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Esta es una aplicación directa de algo que el Señor Jesús tenía en mente desde el Antiguo Testamento para explicar o poner de manifiesto desde dónde viene lo que va a decir. Con lo cual, cuando él tiene este pensamiento o recuerda esto, está aseverando que lo que habían escuchado en cuanto al mandamiento es cierto, pero no de la manera fría que ellos lo habían escuchado o lo habían interpretado, sino que el tiempo previo de la intención de llegar a hacer algo es lo que esta enseñanza viene a mostrar de parte de Jesús. Lo que él quiere que se entienda es que ese tiempo previo es fundamental. Es fundamental. Y ese tiempo previo es parte del desarrollo del pecado. Y ahí quiere ir el Señor Jesús. Él no contradice la ley, sino que la profundiza. Dice, bueno, ustedes oyeron, ¿no? Oyeron de los antiguos que no deben matar. Bien. Y cualquiera que lo haga será culpable. Sin duda. Sin duda. Tendrá que pagar. O sea que, de alguna manera el Señor dice, bueno, esto es la consecuencia final, pero el homicidio en sí empieza mucho antes de un acto físico. Esto comienza con un corazón lleno de desprecio y de ira. Delante de Dios, esa ira alimentada y el desprecio que puede ser verbal, quizás, que no llegue a una acción de homicidio,
pero sí que tenga un desprecio verbal, son transgresiones de la misma raíz de pecado. Es lo mismo. Para el Señor es lo mismo. Tiene la misma raíz por la cual se puede llegar al homicidio o no. Por eso el Señor Jesús está mostrando el verdadero alcance de la ley. El verdadero alcance de la ley. Enojarse contra un hermano en un enojo que sea persistente, alimentado por distintas cuestiones, es lo que puede llevar al homicidio en algunos de los casos, sin duda, puede llevar. Entonces Jesús lo que está haciendo es atacar la raíz de esto. Y la ataca llamando a un arrepentimiento rápido. O sea, poder discernir y ver con claridad. Cuando comienza la ira, ¿cómo debo actuar? ¿Qué es lo que el Señor me está llamando a hacer? Tenemos que considerar el pensamiento como un acto pecaminoso. El hecho de estar enojado o airado, que suena más duro todavía, con alguien, es ya un hecho pecaminoso, un acto pecaminoso para el Señor. Él dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Bueno, decir necio, o como lo llama la Biblia de las Américas, raca, es la traducción de una palabra del arameo que es sinónimo de la palabra griega fatuo. Está queriendo decir más o menos lo mismo. Son palabras que degradan la integridad de otra persona. Son palabras que obstaculizan la reconciliación. Son palabras que están entorpeciendo lo que el Señor pide que nosotros hagamos y vivamos. Ahora uno puede decir, bueno, pero es una simple palabra, un simple esbozo, una cosa que he dicho, sí, en algún momento, pero es para tanto. Esto es lo que el Señor está diciendo. Para Jesús es motivo de condenación. Jesús está enseñando que la violencia verbal y la hostilidad, vamos a decir emocional, son expresiones, son expresiones de la misma corrupción. Son formas distintas de mostrar lo mismo. Y esto puede producir homicidio. El Señor está diciendo que esa ira persistente, sin mortificarla, es parte de nuestra violencia interna. Lo mismo que tenía presente el Señor cuando hablaba de las aplicaciones ahí en Éxodo que acabamos de leer. Es parte de nuestra violencia interna. Y que no solo eso, sino que el insulto y el desprecio está negando la dignidad del hermano, que por otra parte fue creado a la imagen de Dios. Y que si es un hermano de la iglesia, fue lavado y limpiado por la misma sangre. El pecado, hermanos, no es solamente una acción o una conducta, es una corrupción del corazón. Y ahí es donde el Señor está poniendo la mirada. Es una corrupción que viene antes del hecho en sí del pecado. Bueno, Jeremías lo dice de esta manera, 17:9, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y perverso. Esta es la consideración que Dios le da a nuestro corazón. ¿Cómo entonces no tendrá razón al hacernos ver lo que pasa en ese corazón engañoso antes de llevar a la acción el pecado? Ahí es donde el Señor está tratando de llevarnos.
Así que, hermanos, solamente la obra regeneradora del Espíritu Santo puede sanar la raíz que produce estas actitudes. Un corazón totalmente arrepentido, volcado al Señor, ligado a su palabra, tomado de ella, verá la ira, verá el enojo contra su hermano y rápidamente querrá salir de ahí porque comprende lo que Cristo dice en cuanto a ese momento, aunque quizás todavía no accionó. La advertencia de Jesús es fuerte. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano. Estamos ahí en Mateo capítulo 5, desde el versículo 21 al 26. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano, o que lo piense, según Jesús, y no se arrepienta de este mal obrar, o que sea una costumbre vivir en esta situación o en esta postura y con estos enojos reiterados, sin cambio alguno, esto sin duda muestra una condición que no ha cambiado en absoluto en cuanto a la regeneración. Porque no se puede vivir como hijo de Dios en toda la vida que el Señor nos da en esta tierra, participando dentro de una congregación y siendo miembro de una iglesia local, entendiendo y estando expuesto frente a la palabra de Dios casi permanentemente, y vivir en contra de lo que Dios dice en cuanto a nuestro caminar como hijos de Dios. Entonces, aquel que vive en esta situación permanentemente, con enojos reiterados, sin mortificar ese pecado, bueno, tendrá que revisar su condición, sin duda, sin duda. Es por eso que la advertencia es que aquella persona será expuesta al castigo último, en donde los impíos pagarán. Si hacemos este desglose, tiene que haber dos condiciones del corazón distintas, sin duda. Porque los hijos de Dios no pagarán su culpa, porque Cristo ya la pagó en la cruz. Pero si hay alguien que vive de esta manera, con una ira permanente, sin mortificarla, despreciando a los hermanos permanentemente, entonces sí pagará. Pero a su vez está mostrando una condición distinta del corazón, porque no vuelve en sí de su pecado. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, dice el Señor Jesús. Recuerdan que unos domingos atrás estuvimos tratando o viendo algún entendimiento sobre el infierno en una de las predicaciones. Y aquí es el mismo, se refiere a lo mismo el Señor, se está refiriendo al Gehená, un lugar de tormento eterno, ¿no? Que Jesús usa para mostrar el final de los malvados. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos pensar muy bien en nuestra conducta frente a un hermano, en ese enojo en el cual nos podemos ver involucrados o podemos estar albergando en nuestra alma en ocasiones, en el insulto quizás no verbal, pero sí de pensamiento. Mucho cuidado, hermanos, porque aquí el Señor nos exhorta a verificar cualquier situación de este tipo en nuestra alma. ¿Te enoja cuando algún hermano te exhorta con palabras? ¿Te enoja y te enoja demasiado? ¿O te ofende? ¿O pensás que él te está ofendiendo de alguna manera? ¿Te desagrada? ¿Se ha hecho tu enemigo por decirte la verdad? ¿Te has enojado con él a tal punto que quisieras que ya no esté más en la congregación? ¿O hasta quizás quisieras abofetearlo?
Muchísimo cuidado, hermanos, porque estas cosas, primero que son aborrecibles delante del Señor, y segundo que no es necesario llegar a este punto, de ninguna manera. Dios nos da la forma de solucionar todo altercado, absolutamente todo altercado y todo pecado, por más horrible que sea. La manera siempre es ponerse a cuenta con el hermano. Ese es el camino bíblico siempre, absolutamente. Por más que se trate de pecados gravísimos. El Señor nos insta a ponernos a cuenta con nuestros hermanos. Siempre. Pero esto nos lleva al segundo punto rápidamente, en donde vamos a leer el versículo 23 y 24. Y esto va a tratar de reconciliarse antes de adorar. Dice así el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuál es la situación? Bueno, el enojo está presente, está bañado de pecado, produce angustia interna y malestar en medio de la iglesia, ataca el campo espiritual de las personas, son llevados a vivir así durante temporadas largas, quizás bastante tiempo, y en definitiva va matando o mermando la relación entre los hermanos. Situaciones nunca solucionadas del todo, falta de aprecio, falta de comunicación, falta de oración por aquel que me ofendió o al cual ofendí. Entra en peligro la unidad de la iglesia si somos parte del cuerpo de Cristo de su iglesia local. Pero a pesar de esto, muchos, estando en esta situación, sigue llevando adelante ministerios, sigue llevando adelante servicio en la iglesia, tomando la cena del Señor, quizás, pero a la vez enojadísimos con los hermanos. Esto no es bien mirado por el Señor. No es bien mirado. Y Jesús es radical en cuanto a esto. El Señor coloca la relación entre las personas por encima del ritual religioso. Primero apunta a la relación entre las personas. Y luego lo que hay que hacer en cuanto a la adoración a Él. Esto es lo que está diciendo en estos versículos. La adoración a Dios es hipocresía si al mismo tiempo y conscientemente ignoramos los conflictos con los hermanos. No tiene ningún sentido presentarse a adorar al Señor de esa manera. El Señor no está de acuerdo con eso. Y quisiera dar un principio clave para la vida de los hijos de Dios, y es este. Dios no recibe la adoración de un corazón que rehúsa reconciliarse con su hermano. Nunca. Jamás. Jamás la va a aceptar. Es por eso que dice, rápidamente, si traes tu ofrenda al altar de cualquier tipo, y esto va relacionado al antiguo pacto, ¿no? Cuando ellos traían las ofrendas para ser aceptables delante del Señor a causa de sus pecados. El Señor trae ese pensamiento y dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Eso es lo primero que hay que hacer.
Hay una disensión, hay un problema, hay una diferencia, hay una ofensa de uno para con otro, del otro para con uno. Hay que solucionarlo rápidamente. Ve, dice, ve, deja todo. Ven y presenta tu ofrenda luego de arreglar todo. Esto es un principio básico, hermanos. Dios no recibe la adoración de un corazón que rehúsa reconciliarse con su hermano jamás. Jamás, jamás, jamás recibe esa adoración. Y esto es básico. Sin embargo, hay momentos en los que este principio ya no se recuerda. Y pareciera que lo que pesa más en mi vida es mi orgullo y mi soberbia en el hecho de que yo estoy en lo correcto. Entonces no necesito ir a solucionar absolutamente nada. Error. Error grave delante del Señor. Porque Él nos está diciendo que primero tenés que solucionar eso. Tenemos que solucionar eso. La verdadera adoración es imposible cuando nosotros guardamos resentimiento o nos permitimos que un conflicto permanezca dentro de nosotros sin darle atención. Dios no recibe ninguna ofrenda que provenga de un corazón endurecido de tal manera. No la recibe. Y menos la va a recibir si esto es contra un hermano que está dentro del mismo pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Nosotros desde un entendimiento reformado sabemos que la adoración es un acto del pacto establecido de parte de Dios con su pueblo. Hay un pacto incondicional que el Señor ha hecho con nosotros. Y cada uno de nuestros hermanos está incluido dentro de ese pacto. Y eso es lo que nosotros debemos recordar. No son ajenos los hermanos en la iglesia. No son personas del mundo. Y si lo fueran, tampoco debiéramos manejarnos de esa manera. Con una ira sin arreglo. Sin tratarla. No puedo presentarme ante Dios ignorando a un hermano del pacto. Porque si estoy airado con él, lo estoy despreciando y lo estoy ignorando. Y no puedo presentarme delante del Señor así. Cuando hay ruptura en las relaciones, eso va en contra del carácter del Dios que nos reconcilió con Cristo. La comunión con Dios implica comunión con el pueblo de Dios. Si hay comunión con Dios, ha de haber comunión con el pueblo de Dios. No puede haber ira. No debe haberla. Por eso Jesús dice, antes de adorar, reconcíliate. Antes de adorar, si estás en esta situación, reconcíliate. Rápido. Dios exige que su pueblo adore con un corazón íntegro, sin fisuras, sincero, un corazón purificado. ¿Por qué creen que muchas veces, o generalmente, tenemos ese ejercicio antes de tomar la cena? De tomar unos segundos y meditar. ¿Hay algo delante de ti, Señor, que esté mal en mí? Frente a algún hermano, frente a alguna actitud, frente a un pecado personal. ¿Hay algo, Señor? Ayúdame a verlo con claridad, quítalo. Quiero dejar mi ofrenda luego de haberme reconciliado contigo o con mis hermanos. Y hay varias veces que no tomamos ese tiempo. Pero Dios exige que nosotros le adoremos con un corazón íntegro y puro. Una iglesia no puede pretender comunión con Dios mientras tolera la falta de comunión entre sus hermanos. Hermanos, esto no puede ser. No puede ser. No hay comunión con Dios si no hay tolerancia entre los hermanos. Un hermano no puede servir a Dios si no se ha reconciliado con su hermano. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite.
sacrificio de impíos. La religión hipócrita es inútil. Esto es lo que el Señor está queriendo decir. Las obras del culto deben estar acompañadas, unidas a una vida sincera de comunión y de obediencia a Dios. En Isaías, en el capítulo 29, en el versículo 13, lo dice así. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y su temor de mí, que es la clave, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, de palabra o de hecho, tomar algún servicio, algún ministerio, algo que de alguna manera de la boca para afuera pretende adorar al Señor, pero por dentro hay un enojo y una ira desmedida frente a alguien, eso es nada para Dios. Hermanos, la adoración externa no significa nada para Dios cuando el corazón no está ahí. Si la adoración está fundada en enseñanzas humanas, no tiene ningún sentido. La adoración tiene que estar basada siempre en la fe, en la obediencia de todo lo que agrada al Señor. No hay obediencia, no hay nada por el Señor. Y podemos presentarnos muy pulcros, extremos, en absoluto, guardando absolutamente todo lo externo. Pero si yo estoy airado con alguien, eso no sirve para nada delante del Señor. A pesar de todo esto, hermanos, que debemos tener bien en cuenta, hay algo de importancia cuando el Señor dice si tiene algo contra ti. ¿Qué sería ese algo contra ti? Bueno, se trata de cualquier ofensa legítima según la Escritura. No de cualquier cosa. No me puedo enojar porque el hermano pintó una pared de verde y yo la quería de rojo. O algo por el estilo. Sino que tiene que haber algo fundamentado escrituralmente. Eso sería si alguien tiene algo contra ti. Una ofensa real cometida, ¿no? No algo que es una presunción. O algo que yo me estoy elucubrando en mi mente, como siempre decimos. Que generalmente nos lleva de las narices, ¿no? Tiene que ser algo que dañó la relación. Una herida que no se ha tratado. Un conflicto que sabes que existe, pero no se ha llevado de manera profunda, vamos a decir. Cualquier cosa que impida la comunión genuina. Hay algunos ejemplos bíblicos que solamente los voy a citar, luego ustedes lo pueden leer, porque avanza el tiempo. Una de las cosas en donde estaría encerrado ese algo contra ti, las podemos ver en Proverbios 12:18 o en Mateo 5:22, cuando habla de un daño verbal. Cuando habla de una injusticia, lo podemos ver en Isaías capítulo 1. En el engaño o en la mentira, en no hablar verdad con el hermano, en Efesios 4:25. En una ira persistente, Efesios 4:26. Orgullo y dureza, en Santiago. Ofensa no tratada, Mateo capítulo 18. Esas son las cosas que serían iguales a decir algo contra ti. Cosas que en la Biblia están declaradas como mal. Cualquier pecado, palabra, acto, indiferencia o actitud que tú has cometido o que te han causado una ruptura en la comunión con un hermano es algo contra ti. Así que solo una vez que esto esté saldado, si es que es esta la ofensa o alguno de este tipo, y tratado profundamente, sin que nada quede por hablarse, entonces ahí, con las manos limpias, de cualquier ofensa cometida o recibida, entonces, recién ahí, podremos servir al Señor, participar de las ordenanzas
y que todo eso sea tomado por el Padre con bien, pero no antes. Porque no es nada para Dios. En tercer y último lugar vamos a leer los versículos 25 y 26, donde va a hablar de la urgencia de arreglar las cuentas. Esto no es algo que yo lo puedo dejar librado a que pase el tiempo y se solucione todo y solo. No. Hay una urgencia. Dice así el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En estos dos versículos, la enseñanza va más bien apuntada a solucionar todo tipo de controversia en cuanto a conflictos que se den en la sociedad en general. Así que los cristianos también deben trabajar en esto cuando nos manejamos secularmente, ¿no? Cuando no estamos en el ámbito de la iglesia. Debemos trabajar porque esa reconciliación también esté en ese ámbito, ¿no? En nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Acá el Señor Jesús estaba utilizando un ejemplo civil, judicial, vamos a decir, ¿no? Que es más entendible en nosotros para este tiempo en el cual vivimos, en donde muchas de las cosas se solucionan vía juicio, ¿no? Legalmente. Pero nos está aplicando esto para mostrarnos una enseñanza, un principio espiritual. No postergues la reconciliación en esa área tampoco. ¿Por qué? Porque el tiempo endurece el corazón y agrava las consecuencias. Cuando los conflictos quedan sin resolver, solamente lo que aumenta es la esclavitud y la pérdida espiritual. Nos empieza a ganar la ira, más aún frente a la otra persona, frente a sus abogados, frente a los jueces, porque nada va como yo quiero y deseo. Y entonces ahí es donde está apuntando el Señor, que aquellos que tienen su espíritu también en esas áreas deben buscar reconciliación. Siempre. Jesús plantea aquí una reconciliación urgente en cuanto a los juicios terrenales también. Pero que tienen implicaciones que van apuntando al juicio final y eterno. Porque yo me pregunto, si nosotros, siendo hijos de Dios y tenemos problemas seculares y juicios terrenales y no buscamos reconciliación, ¿qué testimonio de Cristo estamos dando? Si yo quiero que mi derecho, y puede ser un derecho lícito y real, y que te corresponde o no corresponde, a toda costa se tiene que llevar adelante a pesar o en contra de una reconciliación con la otra parte. Entonces, ¿qué testimonio de Cristo estoy dando? ¿No será mejor hablar? ¿No será mejor mediar? ¿No será mejor mostrar a Cristo para poder llegar a una reconciliación o a un entendimiento mejor? Sin duda, esto es lo que el Señor nos está mostrando. Ahora, para entender un poco mejor este último versículo, nosotros tenemos que saber qué es un cuadrante. ¿Por qué dice el Señor al final de esta porción, hasta que pagues el último cuadrante? Bueno, el cuadrante viene de la palabra griega quadrantes, quadrans en latín. Era la moneda romana más pequeña, equivalente al salario más chico. Se dice que era las 64 partes de un denario. O sea, casi nada, ¿no? Casi nada. Y se consideraba el salario más pequeño de la época. Era una cantidad ínfima de dinero, ¿no? Bueno, Jesús está diciendo, no vas a salir de ese lugar hasta que pagues lo más mínimo. Si seguís en esa situación. Entonces el cuadro judicial que el Señor Jesús está usando en el versículo 25 y 26 describe a una persona que tiene una disputa con alguien
que no la resuelve, que es llevada ante el juez la entrega al guardia y es puesta en prisión hasta que pague la deuda. La deuda más ínfima, lo tiene que pagar todo, hasta lo más ínfimo, ¿no? O sea, este no es un cuadro literal sobre la cárcel, hoy no se maneja de esa manera, pero es una parábola para explicar la urgencia espiritual de la reconciliación. Por lo tanto, hermanos, lo que nosotros estamos viendo en este pasaje es que la reconciliación pronta es fruto de un corazón que tiene un señorío de Cristo permanentemente. No va a querer llegar a eso, porque está yendo en contra y transgrediendo lo que Dios dice. Así que, a pesar de ser algo que el Señor incluye en esta porción, es algo que el cristiano está llamado a vivirlo de esa manera. Por lo tanto, para terminar, hermanos, esta enseñanza es casi directamente a la iglesia. A pesar de mostrar también cualquier altercado que podemos tener fuera de la iglesia. No hay opción en la mente de Dios que dos hermanos rescatados por la misma sangre y guardados por el mismo espíritu no puedan solucionar cualquier tipo de diferencia. No es una opción en la mente del Señor. La traba para no alcanzar la reconciliación no está en Dios, sino en nuestro pecado. Y eso es lo que el Señor nos quiere llevar a ver. Nuestro pecado. Antes de llegar al acto frío de la acción pecaminosa, sino el tiempo anterior. Es nuestra obstinación la traba. No es el Señor, no es su palabra. No es lo que me hizo el otro. No es mi derecho, sino es mi obstinación. Cristo ha venido al mundo a reconciliar. Y Él mismo nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación, como lo dice ahí en Corintios. No solamente para presentar el Evangelio a aquel que no conoce a Dios, sí, claro, pero también es para reconciliarnos permanentemente con nuestros hermanos, en todo momento. Si hay algo que te impide estar naturalmente delante de Dios, alguna ofensa recibida, alguna ofensa no tratada, algo que no llegó al final del análisis, que está entorpeciendo de alguna manera en pensamiento tu vida espiritual, entonces reconcíliate pronto con tu hermano. Ve a Cristo de inmediato, para que Él sea el que restaure todo mal, porque Él es el que restaura todo mal. Ustedes conocen Mateo 18, hermanos, cuando dice que si hay alguna ofensa, ve rápidamente con tu hermano y soluciónalo. Y yo estoy convencido que si esas dos personas son verdaderamente hijos de Dios, verdaderos, conscientes de lo que Dios dice en su palabra, entendiendo la realidad y la sabiduría que hay en toda palabra del Señor, no va a ser necesario pasar ni al segundo paso, porque ellos se pondrán de acuerdo y olvidarán la ofensa y seguirán adelante. A eso es lo que nos llama el Señor. No permitas que tu corazón o mi corazón nos engañe de tal manera y pasemos tanto tiempo en una situación en donde Dios no está con nosotros cuando oramos. Dios nos ayude, hermanos, a buscar la paz que necesitamos tener para con la iglesia y para con el mundo también. Amén. Oremos y terminamos. Padre, queremos agradecerte, Dios, por este tiempo. Gracias por este tiempo previo al culto, Señor, que son de consejos útiles, Señor, precisos, santos, de parte de ti para tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a poder vivir en esta realidad. Tú sabes, Señor, de nuestros pecados, nuestro carácter, nuestras formas. Ayúdanos, Padre, a poder recordar en tu palabra todo lo que transgrede tu ley, Señor, para no entrar en esa posición frente a ti. Ayúdanos, Padre, gracias por Cristo, porque en Él tenemos salvación y vida eterna.
Y si hay pecado, Señor, abogado tenemos en Él para con el Padre. Padre, también rogarte en esta mañana por aquellos que todavía no le conocen, para que tú puedas obrar, Señor, por medio de tu palabra. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.